proyecto es Get It, un juego de mesa gastronómico internacional, cuya finalidad es entretener y fomentar las relaciones interpersonales de manera presencial. El objetivo del juego es ser el primero en recolectar todos los ingredientes necesarios para la elaboración del plato. En el desarrollo del juego he diseñado el tablero, las cartas, las fichas, al igual que el packaging. También he elaborado piezas tridimensionales de los ingredientes de los platos. Mi proyecto, llamado Gentética, consiste en una exposición audiovisual en contra de la desigualdad y la violencia machista. Dicha exposición se divide en dos partes. La primera consta de obras fotográficas fusionadas junto con composiciones tipográficas realizadas mediante transfer, y la segunda parte incluye un vídeo expositivo basado en hechos, estadísticas y casos. Además de la producción de la exposición, he realizado el desarrollo de marca e identidad corporativa y un libro de artista tratado como objeto artístico. Mi proyecto final de carrera se llama Gisiki. Se trata de una marca de té que fusiona dos rituales, el ritual de la ceremonia del té y el ritual del tarot. Estos se basan en la filosofía mindfulness y en el wabi-sabi, de la cultura nipona. Con el fin de unir estos dos conceptos, me he centrado en la historia y la simbología de cada uno de los elementos que participan en el proyecto. Mi proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación relacionada con el sector del hogar. Taskit te pone en contacto directamente con el profesional que necesites, ya sea un fontanero, cocinero, pintor o electricista. A través de la aplicación puedes pedir una cita, comparar presupuestos y valoraciones de cada profesional. El objetivo de mi aplicación es facilitar la vida del profesional y del cliente. Me llamo Vicente Torner, soy alumno de Arte y Diseño y mi proyecto es la creación de una empresa virtual de cosmética natural llamada Necosmetics, con un concepto de innovación tecnológica, materias primas, proceso de reutilización de energías y un sistema de venta basado en la reutilización de envases. Se ha trabajado en el diseño de marca, en el diseño de producto, en la creación de campañas publicitarias y en una web y un vídeo corporativo. Soy Sandra Olivares. Mi proyecto final de carrera consta en crear un producto que en realidad es doble. Son unos frascos de perfume para hombre y para mujer, divididos en dos estaciones, invierno y verano. He creado la maqueta, que es esta, unidos por imanes, creando la identidad corporativa, un vídeo publicitario, la campaña publicitaria y la página web. Mi proyecto consiste en la realización de un cuento ilustrado donde presento a una comunidad de vecinos con reconocibles personalidades y sus mayores deseos o miedos a través de los sueños de juventud. Mi proyecto Holy Doggies trata de un restaurante de hot dogs que posee un estilo retroamericano de los años 50 y 60. También tiene un packaging con unas alas características y un vinilo impreso que sirve como menú físico. También tiene un menú de realidad aumentada que sirve para ver el aspecto que va a tener el plato antes de servirlo, gracias a unos modelos 3D fotorrealistas. Y tiene un filtro de Instagram que sirve para promocionarse en redes. Mi proyecto, llamado Kailua, consiste en la creación de una marca de botellas de aluminio, exactamente 5, inspirado en los océanos y animales que habitan en ellos, tomando como protagonista aquellos que están en mayor peligro de extinción. El fin último de mi proyecto es criticar y concienciar sobre el estado en el que se encuentran actualmente nuestros océanos, muy dañados por la contaminación plástica.